1824, donde se pública, incluso la primera constitución, había una junta gubernativa el mando mientras se daba esta transición de gobierno. Y ese aprovechó a los civiles, disolvió la junta y se nombró emperador de México. No estuvo ni un año de emperador, pues se tuvo que exiliar y puso el Congreso del Estado, del Congreso de México, y entonces lo declaró proscrito, que si regresaba a México, donde lo viera, fusilar. Y así fue, ahí en la Padilla, en Ripas, donde fusilaron. Incluso ese lugar donde fusilaron, y al cabo de los años quedó bajo el agua, ya después ya en la actualidad, ya el agua se desocupó, y ahí se ve donde efectivamente cuando regresó México. Empezó que no pasaba nada, él no sabía que ya tenía presos. Entonces, claro, ahí, Ripas, mire, pero realmente si ustedes se dan cuenta, la parte de vida, no fue ni siquiera el yo, por eso que hizo, es el motivo por el cual estoy organizado. Sus restos están en la catedral, por eso no la historia, por eso que hizo, no lo tiene en cuenta y no está en la tendencia de los héroes que vienen con la independencia. Y eso a incluso los libros de sí, habla del padre de la patria, cuidarlo, pero no, claro, así son las cosas. Vamos a ver entonces esa guerra en México independiente. Me avisan cuando ya lo puedan visualizar, por favor. Ya, profe. Ok, a ver, Mauricio, ¿nos puedes apoyar con la lectura de estos dos párrafos de la época independiente, por favor? Schillig, época independiente. La mayoría de los estudiosos de la materia consideran que con el nacimiento del Estado mexicano mediante la Declaración de Independencia, la propiedad territorial de la hasta entonces Nueva España pasó a integrarse a la nación, subrogándose en todos los derechos y prerrogativas por ese concepto. Así, en el bando publicado el 23 de marzo de 1813 se establecía que los naturales en los pueblos, dueños de sus tierras, pueden comerciar, lo mismo que los demás, y que por esta igualdad y rebaja de pensiones entre como los demás a la contribución de alcabalas, pues que por ello se bajó al 4%, por aliviarnos en cuanto a que sea posible, como puede verse con anterioridad a la Constitución de Apatzingán. Existía la idea de que los pueblos estuviesen en tierras asignadas que podían constituirse en propietarios directos de estas, dentro del régimen en particular, aún con ciertas limitaciones de carácter fiscal, pero a fin de cuentas dueños de sus tierras. Muchas gracias. Aremi, ¿me puedes apoyar por los siguientes dos párrafos, por favor? Bajo la influencia de las nuevas corrientes sociopolíticas provenientes principalmente de Europa y de Estados Unidos, José María Morelos y Pavón plasmó su pensamiento socioliberal para la Nueva España en proceso de independencia en el documento denominado Sentimientos de la Nación, en el cual se concretaron algunos de los principios
que posteriormente dieron forma al Estado mexicano. Los sentimientos de la nación, publicado en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, sirvieron de antecedentes directo a la Constitución de Apatzingán. ¿Qué vino después? ¿Sí? Dicho documento constaba de 23 puntos, de entre los que destacaba el número 17, que textualmente señalaba que a cada que a cada uno se le guarden las propiedades y respeten en casa como un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Muchas gracias. Como se puede apreciar, este artículo establece la base del respeto a la propiedad, ya que otorgaba la seguridad jurídica correspondiente. Esta Constitución Jóvenes de Apatzingán, incluso Mauricio lo acaba de mencionar, no se llegó a aplicar porque los insurgentes son los que lo habían promulgado. Estaba muy lejos todavía la consumación de la independencia. Por eso, estos documentos jurídicos históricos, como los sentimientos de la nación, hizo José María Morelos y Pavón, pues, y fíjense, les voy a decir una cosa, creo que no sé si ustedes lo sepan, que Morelos tuvo un hijo. ¿Sí lo sabían? Morelos era cura y tenía un hijo. Y un hijo, lógicamente, conoció. No quiero decir la palabra porque se escucha feo. Bueno, bastante. Y llegó a ser un general en la corte de Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí han escuchado sobre ello? Bueno, hijo de Morelos es don Juan Nepomuceno Almonte. Como pueden ver, no lleva lógica el apellido de Morelos, porque no es natural. Fíjense, cuando vino la caída de Maximiliano de Habsburgo, él huyó a Francia, a París, pero resulta ser de que se hicieron estudios cuando fue en 2010, que eran los 200 años de la independencia de México, y no aparecían los restos de Morelos. Entonces lo que se pensaba era de que su hijo, cuando huyó a la caída de Maximiliano a París, pues se llevó los restos de su papá. Y que pues ahí se comentaba que los tiró en el río Sena, otros decían que lo enterraron a él en 1869, y los restos de su papá estaban con él en su ataúd. Y si no me equivoco, estaba enterrado en el mismo cementerio donde está Jim Morrison de los Toros en París, en Versailles. Hay un video muy interesante de Manuel Villalpando, en YouTube lo pueden encontrar, donde él hace la exhumación en 1991 de este señor de don Juan Nepomuceno Almonte, allá en ese cementerio. Y ven ustedes que después de tantos años, de 69 a 91, más de 100 años, están los restos, pueden ver el cadáver hasta, pero no hay ningún resto de José María. Ya después de muchas investigaciones, lo que sí estaba oculto, es como el caso de Pancho Villa. Pancho Villa, después de que lo mataron, días después se cercenaron la cabeza, viene una tumba que se lleva la cabeza. Y la cabeza hasta hoy, el cráneo, no se sabe dónde está. Supongo que el cuerpo de Pancho Villa tiene cabeza, pero hay pues, incluso se han tirado, hay varias teorías donde puede estar la cabeza, incluso una sociedad secreta,
cerca de Estados Unidos. Acuérdense que el único que invadió, la altura de invadir Estados Unidos, fue Columbus. Y cuando el ejército de Estados Unidos entró a México, la invasión era buscar a Pancho Villa, era los años de la Revolución Mexicana. Y en este orden de ideas, fíjense cómo están las cosas, de que la tumba de Pancho Villa se supone que donde enterraron, dejaron su cabeza, pues que no era su tumba realmente, sí pusieron su nombre y todo, pero no era una mujer, que era lo que se había lado. Entonces, pues, se llevaron la cabeza, estaba ahí, y el cuerpo que quedó, el cadáver de la mujer, se enterraron. Otros comentaban que sí se lograron llevar la cabeza y lo que quedó del cuerpo lo cambiaron de tumba, sin un secreto, y pusieron ahí otro cuerpo, que solamente si los restos están en el momento de la revolución, no son propios. Era como pasó con los restos de Cuauhtémoc. En la época de, creo que de este señor José López Portillo, cuando era presidente de la República, encontraron a los restos de Cuauhtémoc. Porque Cuauhtémoc, Cortés lo mató pensando de que estaba tramando una conspiración de derrotado. Ahí por las afueras, por ahí lo encontraron. Bueno, encontraron los restos, estudiaron y determinaron y todo. Se han encontrado los restos de Cuauhtémoc, el último emperador. Después que hicieron los estudios, tuvieron estudios posteriores que aclararon que no pueden ser los restos de Cuauhtémoc. Alguien tuvo la idea sarcástica de decir, bueno, sí es Cuauhtémoc, pero cuando era niño, ya tiene una perspectiva. Esa es parte de todas esas anécdotas de la historia. Y nosotros nos enseñamos historia pues, como uno de los libros oficiales. Pero no quiere decir que esta sea realmente es la que nos han impuesto. Pero si nos ponemos a leer historias no oficiales, a los autores, era como también otro caso, que son muy interesantes, es una historia muy interesante, de que Maximiliano de Habsburgo no lo fusiló por orden de Juárez. Como eran masones, tanto Juárez como ellos, de la vida, y ellos van a rehacer su vida en El Salvador. Ahí en El Salvador hablan de este señor Justo Armas, que es todas las características de Maximiliano que llegó ahí, pero descalzo, era una persona europea, no se dio cuenta. Pero dicen que es también una, que sí existió este Justo Armas, ¿no? Pero también se menciona que un sociólogo, incluso llegó gente de Austria y no los quiso hacer. Maximiliano decía que si le daba para pues andaría descalzo. Y otra cosa, cuando fusilaron a Maximiliano, la nota de Juárez, de que Maximiliano ha sido Cusco pasado por las armas. Entonces, que hace Cusco Armas, que era su nombre de una persona que vivió en El Salvador, y creo que llegó a los 100 años de edad, pero que Maximiliano no, y un cadáver que enviaron de su Austria, era Maximiliano. Incluso su mamá, cuando tuvo el ataúd, muy luego lo mandaron, no lo incluye, bien claro, y tuvo que ser 12 más niños. ¿Y qué pasó? La mamá lo vio y dijo que este no es mi hijo. Estamos hablando de uno, casi 5 meses de niño, porque yo quiero tener, ¿no? Al que estaba fusilado, lógicamente, estaba mal llamado. Incluso
el doctor que hizo o sea, los preparativos de almacenamiento y todo, se fue a la cárcel porque empezó a vender trapitos, pañitos, manchados con la sangre del emperador, su ropa también del emperador, y él en su defensa, cuando se dice este médico forense, el señor Licea, él argumentó porque no habían pagado sus servicios por embalsamar a Maximiliano, y era pues una manera de cobrarse. Eso es una cuestión. Y bueno, están 7 minutos. A ver, ¿quién nos ayuda? Cristian Vargas, por favor. Aquí estos dos párrafos, aquí Jorge Sayet Perú señala, a ver. Silic. Jorge Sayén Gelu señala que el pensamiento de Morelos plasmados en los sentimientos de la nación constituía un verdadero principio liberal e individualista que conformaba el ideario de la época. Afirma también que es incuestionable que con Hidalgo y Morelos nace en nuestro país un sistema que recoge dichos principios liberal e individualistas fundamentales, que la Revolución de Francia nos había transmitido principalmente a través de la Carta Gaditana de 1812, la que no hace mucho tiempo atrás había adoptado la naciente nación del norte, que los transforman al adoptarlos a la realidad mexicana en un socioliberalismo. Hoy de moda, recordemos que ha sido adoptado como basamento ideológico. ¿Basamento? Sí. Basamento ideológico por el Partido Revolucionario Institucional. Lo cierto es que el socioliberalismo o el liberalismo social nace con el pensamiento de Hidalgo y Morelos, principalmente como una norma fundamental para la conformación de la nueva nación. Sin embargo, ese pensamiento socioliberal no fue totalmente incorporado a la Constitución de Apaxingán. Este únicamente absorbió algunos puntos de los sentimientos de la nación. El contenido del discurso que pronunciara Morelos durante la instalación definitiva del Congreso de la Náhuatl contiene aspectos trascendentales, entre los cuales se destaca su ferviente adhesión a los principios de los conceptos de soberanía popular, de libertad de los pueblos para reformar sus instituciones políticas cuando lo consideran oportuno y su repudio a las prácticas colonialistas. Como colorario, fundamenta y justifica la independencia. Finalmente, Morelos elogia el pasado de la Náhuatl y condena la conquista y la colonia. Muchas gracias. El texto de la Constitución de Apatzingán se divide en dos partes fundamentales, como lo establece el constitucionalismo moderno, sobre todo la Carta Magna. Por un lado está la parte dogmática y por el otro lado la orgánica. Acuérdense que nuestra Constitución también se divide en una parte dogmática, que se refiere a las relaciones individuales, y la otra orgánica, cómo están organizados los tres poderes de la Unión, de donde se desprenden tres tesis fundamentales: la soberanía del pueblo, los derechos del hombre y la forma republicana de gobierno dividida entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, Marta Chávez Padrón, que hemos estado viendo en la síntesis, esta jurista, divide la época independiente en dos grandes periodos. El primero comprendido el 28 de septiembre de 1821, cuando se firmó el acta, porque un día antes no lo dejamos de Constitución, cuando entra el ejército a la familia. Y el otro, el 23 de junio de 1856, cuando empieza ya todo el relajo de la cuestión de la separación de ese Estado, la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Se inicia con la consumación aquí de la independencia y culmina con el famoso voto particular del diputado Ponciano Arriaga sobre la sociedad. El segundo comprende desde esta fecha del voto de don Ponciano Arriaga, en la fecha en que se sancionó la ley de desamortización, hasta el 20 de noviembre de 1910, día en que comienza la revolución. O sea, aquí vean ustedes cómo divide para estudiar sobre la cuestión agraria de las tierras esta jurista Marta Chávez Padrón. Tenemos por un lado, desde la consumación de la independencia, la firma del acta de independencia,
hasta el 23 de julio de 1856, con el famoso voto particular de don Ponciano Arriaga sobre la sociedad. Y el segundo comprende desde el 25 de junio de 1856, fecha en que se sancionó la ley de desamortización, hasta cuando inicia la Constitución. Ahí estaríamos viendo que entonces, ¿qué viene después de esta fecha? Sería el derecho agrario revolucionario. Ahí lo engloban, ¿verdad? Y ya actualmente tenemos lo que es el derecho agrario moderno, el moderno derecho agrario. Bueno, aquí ven a lo que se refiere a lo que son las demasías y excedencias. Son demasías los terrenos poseídos por particulares con título primordial y en extensión mayor que la que ésta determine, siempre que el exceso se encuentre dentro de los linderos señalados en el título y por lo mismo confundido en su totalidad con la extensión titular. Esos son demasías cuando los terrenos poseídos con título que tiene este título y en extensión mayor que la que se determina. Aquí es tu título, pero físicamente tiene más para el título. Y las excedencias son los terrenos poseídos por los particulares durante 20 años o más y fueran de los linderos que señala el título primordial que tengan, pero colindando con el terreno que está amparo. Esta es la diferencia entre lo que se consideran demasías y las excedencias. Ya queda menos de un minuto. Cuando regresemos vamos a ver los primeros estos artículos de esta síntesis de la ley agraria. Y por favor que se vuelvan a conectar para concluir también con la clase 8:42 de la noche. Clase de Derecho Agrario del día de hoy. Vamos a ver algunos de los artículos de la ley agraria. Por favor, cuando ya se pueda visualizar. Las primeras dos síntesis, jóvenes, son de 40 artículos cada síntesis. Estamos en la 2, pues es de 41 al 4. A ver, Lilis, ¿nos apoyas, por favor, con la lectura del artículo 41? Como órgano de participación de la comunidad, podrá constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano. La integración y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinará en el reglamento que al efecto elaboren los miembros de la misma y podrá incluir las comisiones que se juzguen necesarias para gestionar los intereses de los pobladores. Jóvenes, esta junta de pobladores, como parte de la cuestión agraria de los órganos de participación de la comunidad, tiene estas atribuciones que señala el artículo 42. Primero, opinar sobre los servicios sociales y urbanos ante las autoridades municipales, proponer las medidas para mejorarlos, sugerir y coadyuvar en la tramitación de las medidas sugeridas. Número 2, informar en conjunto con el comisariado ejidal a las autoridades municipales sobre el estado que guarden las escuelas, los mercados, los hospitales o clínicas y en general todo aquello que dentro del asentamiento humano sea de interés de los pobladores. También está opinar sobre los temas de vivienda y sanitarios, así como hacer recomendaciones de mejorar la vivienda y la salud. Número 4, dar a conocer a la Asamblea de Elegir las necesidades que existan sobre los solares urbanos o pendientes de regularización. Y número 5, los demás que sean el reglamento de la Junta de Pobladores, que se limiten a cuestiones relacionadas con el asentamiento humano y que no sean contrarias a la ley de las facultades previstas por esta ley para los órganos.
Después viene el capítulo 2, que va a hablar sobre las tierras ejidales. Dice, son tierras ejidales, total de las de esta ley, han sido dotadas al núcleo poblacional corporal para la ley dice 41, las entidades, su destino, para el asentamiento humano. Tierras de socorro, que son las que se trabajan, y las tierras. 42 señala, las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el Recording in progress. años. El núcleo de acción de resolución de la asamblea individual para la tierras de uso de las tierras básicas. Una buena disposición señalada esta prevé, como dice, función de la asamblea y los dignatarios en igual pueden realizarlo. Esta garantía solo podrá dar en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas que tengan asociación o comercial. En caso de la obligación de garantizar el acreedor porción del tribunal agrario, podrá ser efectiva la garantía de las tierras pactadas a cuyo volverá en su fruto núcleo de población legal y esta garantía va constituirse académico y además inscribirse en el RAN, el registro agrario. El artículo 47, que nos apoya, por favor, Selene. Selene, por favor. Selene. ¿Está Selene ahí? La veo aquí en la computadora, pero está detrás de la cámara. ¿Está? Por favor, Joel, si nos puedes apoyar con el 47. Joel Jiménez. Joel Jiménez Solá. No. A ver, ¿quién más? María Martín, por favor. Artículo 47. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá de derechos parcelarios sobre la extensión mayor al 5% de las tierras legales, ni de más superficie equivalente a la pequeña propiedad. Para el cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables. Sí. La Secretaría de la Reforma Agraria planeó un año contando a partir de la notificación enajenado en un plazo indicado. La Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo.
de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley. Ok, ya no hay reforma agraria, la Secretaría de Reforma Agraria, ahora es la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano, es Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDAT, Territorial y Urbano. Es el nombre actual de esta Secretaría. Ya no hay una ahora es SEDATU. Bueno, pues. Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular de derecho de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de 5 años, si la posesión es de buena fe, o de 10 si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El poseedor podrá acudir ante el Tribunal Agrario para que, previa audiencia de los interesados, del Comisariado Ejidal, de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. La demanda presentada por cualquier interesado ante el Tribunal Agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución respectiva. Y el 49, los núcleos de población, ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir directamente o a través de la Procuraduría Agraria ante el Tribunal Agrario para solicitar la restitución de sus bienes. 50. Los ejidatarios y los ejidos podrán formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles o de cualquier otra naturaleza que no estén prohibidas por la ley para el mejor aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la comercialización y transformación de productos, la prestación de servicios y cualesquiera otros objetos que permitan a los ejidatarios el mejor desarrollo de sus actividades. Nos quedan ya prácticamente 3 minutos de clase, jóvenes. No sé si tengan alguna duda. Vimos ya algo de historia, algo también de la ley agraria. Vimos también anécdotas históricas, posibles leyendas urbanas o no, pero bueno, eso es lo que hace también interesante la especial. No, jóvenes, si no hay preguntas al respecto, no se les olvide su actividad. También ir realizando también ya la segunda, para que ya estamos a 2 semanas de entrar a febrero. Y ya en febrero, recuerden que tiene el examen parcial y hay que irnos preparando. Todavía falta una tercera actividad que explicar, pero eso en su momento. Todo tiempo para que las cosas no salgan hechas a papel. A ver, Dana, ¿sí? Tengo una duda sobre su segunda actividad. ¿Perdón? Tengo una duda sobre su segunda actividad. A ver. Menciona que hay que hacer un mapa conceptual, Sí. pero son 10 hojas. O sea, ¿quiere que hagamos 5 mapas o...? No. Puedes hacer un mapa conceptual grande, abarcando esos temas, y puedes poner como anexos del mapa conceptual la información, si quieres, un poco más ampliada. ¿Ya me entendieron? Ah, ok. O sea, es como que tenga, ahí está mi mapa conceptual, está aquí, las bolitas, todo, aquí está todo. Puede ser un mapa grande, perfecto. Y aquí pueden señalar que hay anexos que se acompañan al mapa conceptual, por si quieren profundizar sobre, porque no van a poner toda no van a tener que hacer un megapóster para hacer un mapa conceptual, no se trata de eso, es hacer mapa conceptual y para ampliar los conceptos que están acá, aquí hay un anexo donde se explica. Así sería uno más fácil. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Yo, profe, A ver, más o menos para qué fecha o qué semana es el examen. ya les di la fecha, jóvenes. Es para el 23, 24 de febrero. Les di la fecha, que les dije, tomen nota, jóvenes. Como tal, estaba, pero todavía falta, pero por eso les digo, no se trata de que se haga todo al vapor o no. Pregunten a sus compañeros, ya di las fechas, jóvenes, estamos hablando de febrero, tengo acá mi calendario, están 23, 24 de febrero aproximadamente. ¿Saben dónde pueden checar? En su calendario escolar que está en la plataforma, le dan clic, sale los 4 meses y vean en donde dice aplicación de exámenes parciales a escolarizados. Hay 2 días, pues nosotros vamos a tomar, si es esta semana que diga de 22 al 24, tenemos clase martes, jueves, o sea, y el jueves. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias. Claro. Aquí está. Entonces, este título, ¿cómo puedo ver las listas? Tengo todos los grupos, después lo paso. Había uno que decía esta, que eran los exámenes. Derecho agrario. Ahí está. Derecho agrario escolarizado, primer examen parcial, 24 de febrero. O sea, del Día del Amor y la Amistad, 10 días después, 24 de febrero. Segundo parcial, 24 de marzo. Examen final, 28 de abril. Ahí acuérdense que para nuestra materia son prácticamente 8 actividades que hay que... ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Con confianza. Bueno, si no hay otra pregunta, jóvenes, nada más me resta decirles que gracias por su asistencia en esta manera virtual a la clase de hoy, y nos estamos volviendo a conectar a la próxima clase el martes 25 de enero de 2022. Por su atención, muchas gracias y que tengan un excelente jueves.